Usted sabe que esto tiene que ver mucho con las clonaciones de los dioses. Y tiene que ver mucho, por eso le digo que es bien fuerte, tiene que ver mucho con las jerarquías celestes. Lo va a guardar en su corazón, como María guardaba todas las cosas en su corazón para que a su tiempo saliera, ¿no? Y a su tiempo van a salir. No las va a predicar por televisión y radio, ni tampoco en su parroquia. ¿Sabe por qué? Porque no las va a poder defender todavía. Solo estamos esbozándolas. Hay cosas que se van a ir explicando después con otros temas. Bueno, entonces vamos a hablar, primero solo voy a mencionar las nuevas razas. Dios es un creador permanente de nuevas criaturas, o de criaturas. Creador de criaturas es un poquito raro, ¿eh? Pero uno que hace lo que nace. Bueno, entonces Dios tiene jerarquías y tiene razas, digamos, llamémosle estirpes, tiene cepas diferentes en todos los universos y en toda la Tierra, inclusive en la Tierra. Pero esas nuevas razas que le hemos llamado paralelas porque no necesitan un lugar en el espacio exclusivo, pueden estar ocupando el mismo lugar en el espacio que nosotros ocupamos porque tienen otra vibración. Entonces no podrían estar atravesándonos a nosotros y no nos damos cuenta, o atravesándolos nosotros y ellos no se den cuenta. Como las vibraciones de la televisión, usted se atraviesa en la pantalla, se atraviesa ahí y no quita ni pone, ¿verdad? Muy bien, ni se ríen ni se enojan los de la televisión porque usted se atraviese, pero ellos están viviendo su drama y usted está viviendo el suyo, en el mismo espacio, vibratorio, con vibraciones diferentes nada más. Acuérdese que Dios es una energía vibratoria primigenia, que no tiene origen, y que permanece y que no tiene fin. Entonces las nuevas razas no son nada más que derivaciones creativas de el Dios creador. Es decir, Él está haciéndolos, sean espíritus o sean materia. De eso no nos vamos a ocupar, sería vasto el tema. Nos vamos a ocupar de la nueva raza humana. No que Dios vaya a hacer otra raza humana, sino que la que se le arruinó como el vaso del alfarero, la va a hacer nueva, de la misma masa. Acuérdense que el alfarero de Jeremías no hizo vaso nuevo de masa nueva, sino de la misma masa, del mismo barro, pero rectificando los parámetros, haciendo nuevas dimensiones del vaso, va a ser el nuevo vaso que no se parece al otro, porque el otro se torció, se quebró, se arruinó, se deshizo. Pero el nuevo vaso va a ser hecho en la nueva planeación de Dios. Bueno, entonces empecemos por decir que primero hay un Dios con mayúscula, que le llamamos Dios, pero que tiene muchos nombres, y yo no los voy a mencionar, aunque analizar más bien, pero los voy a mencionar, por ejemplo, Yahvé, Adonai, Shaddai, el Elion, el Elohim, el Señor, ¿qué más? No modalidades, yo digo de nombres, Jehová, Elohim, Jehová, Señor, Jehová, no, pero esas son derivaciones de ejercicio. Shaddai, principales nombres ya los dije. Entonces ahora vamos a ver el Dios, el Elion, el Altísimo. No vamos a identificar, no vamos a hacer identificaciones todavía, eso será después. Porque a lo que yo voy no es a esto, sino que voy a algo más a fondo, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a ver es el Dios, el Elion. El Elion es el Altísimo, el más alto, que no tiene más arriba. No tiene ni más arriba, ni tiene paralelo. Es el eterno yo soy, ¿verdad? Él nunca lo ha visto nadie.
Yo creo que eso ya es conocido, pues que no lo ha visto nadie, que Cristo tuvo que venirlo a dar a conocer, haciéndose visible, para dar a conocer al invisible. Pero las características tienen que corresponder al invisible. Por otro lado, este ser no parece tener una sexualidad, sino es una energía neutra, sin ninguna definición de ese tipo, pero con todas las características de todo. El primado, la primigeniunidad. O sea, en todo Él es primero. Todo lo que usted puede imaginar, todo lo que usted pueda decir, y no estamos definiéndolo, por supuesto, solo intentando decir cómo está el asunto. Todo lo que usted puede imaginar, Él es primero. Él es antes. Es como dice la Biblia, ¿quién le dio a Él antes para que le reclame? ¿Quién le puede decir por qué haces eso? Y etcétera. Bueno, ese es el Altísimo. Ahora, la sorpresa que yo he llevado, tremenda, hermano, defendible en la Biblia, por supuesto, es que ese Dios Altísimo es el Padre exacto del Señor Jesucristo. Él es el que le dio su ser, lo engendró. Acuérdense que el Altísimo y su sombra, el Espíritu Santo operó, etc. ¿Qué quiero decir con eso? Que para hablar de la raza humana tenemos que hablar de Jesucristo, hombre, porque no vamos a hablar de Jesucristo de otras fases. Esas serán otras razas, con otros ministerios y con otras jerarquías y con otros sacerdocios. Pero vamos a hablar del sacerdocio de Cristo. Entonces Cristo, nuestro Señor, es Hijo del Altísimo. Ahora, note usted que al ser Hijo del Altísimo, por derecho, porque lo derivó, pero no lo creó porque es increado. Nota eso. Igual lo hizo con otros dos, Espíritu Santo y Padre. El Padre, el Yahvé, el Padre de los cielos, el Padre nuestro, Padre de los cielos, Padre nuestro que estás en los cielos, no es el Altísimo. Luego deriva en el Espíritu Santo como el Shaddai, el Adonai, el Shaddai especialmente. Deriva en el Hijo para ser Señor. Por eso tengo aquí anotado mínimamente, porque el tema no es este, el tema es la nueva raza humana. Dios con mayúscula. Cuando dice Dios con mayúscula, así pues Dios es el Altísimo, para no decir otros derivados de nombres. Cuando dice dioses con mayúscula, porque Él es Dios de dioses, aparte que es Dios de dioses con minúscula, es Dios de dioses. Entonces, cuando es Dios de dioses, es Dios en la esencia de los increados, tres increados. El recipiente aquel que pusimos. Cuando dice dioses es Elohim, pero léase dioses con mayúscula. Se está refiriendo a los tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo, inmersos en la esencia. Ahora viene ya con minúscula, los dioses, que son cortes celestes que se reúnen a deliberar, a actuar, etcétera, pero que el hombre fue hecho por los dioses con mayúscula, el cual fue tomada la energía del Altísimo, el Elion. Ahora, por eso es que el Señor Jesucristo a nosotros nos deriva y nos dice que nosotros somos dioses, con minúscula. Y que dice también que Él nos transmite el ser dioses, quitando la mayúscula para minúscula, porque nosotros, habiéndonos hecho dioses, nos bajamos a ser hombres y hombres mortales. De tal manera que nosotros hubiéramos sido inmortales, dioses con minúscula, pero eternos, inmortales,
y en las perfecciones progresivas del Padre. El Padre es una clonación de la esencia y el Hijo es una clonación del Padre y el Espíritu Santo es una clonación de la esencia. Bueno, clonación quiere decir una derivación sin sexo, sin haber hecho sexo. O sea, reproducirse por partenogénesis, o sea, como las células. Por eso se hablaba en la intervención ya adámica en el mundo, se habla primero de una clonación de partenogénesis, luego después de una génesis, y después de una sexogénesis. Digámoslo. Primero, Adán fue hecho de las manos de Dios, el Dios Padre. Pero el que le dio la vida, el soplo, es viene de la esencia. O sea, le da vida, el Padre da vida, pero como ahora ya derivó a que el Hijo dé vida, entonces cuando ya el Hijo está, Él es el que está dando vida, pero la nueva raza. La raza anterior le dio vida al Padre. Por eso son hechos a semejanza del Padre. Pero conforma a los Elohim increados. Ojalá que no esté hablando jerigón. O sea, digamos los tres dioses con mayúscula se reunieron, tomaron la energía de la esencia y formaron al hombre a la imagen de ellos. Quiere decir que tenemos imagen del Hijo, imagen del Padre, imagen del Espíritu Santo. En cuanto a las tres partes que tenemos, el alma con el Espíritu Santo, el cuerpo con el Padre, que lo hizo él mismo, y el Espíritu con la esencia derivada en los increados. Bueno, es un poco difícil explicar eso y después me pregunta, para formar los dioses, las cortes de los dioses mayúsculos, digamos así, se formaron dioses minúsculos. Pero esos dioses minúsculos llegaron a ser como una especie de semidioses, porque tenían parte humana derivada y tenían parte creada también, pero espiritual, que los constituía en dioses inmortales. Pero al ser puestos a prueba, se bajaron a ser dioses mortales, hombres mortales. Lo mismo les pasó a una cepa de ángeles, que se bajaron a la tierra inmortales como seres creados, como espíritus creados, pero se bajaron a ser mortales porque pecaron con el cambio de buscando carne extraña. Ahí va el homosexualismo, el heterosexualismo, bueno, todo eso. Ahí va la sodomía, Sodoma. Ellos fornicaron como Sodoma, o Sodoma como ellos. O sea que hay una mezcla. Y yo no sé por qué todavía hay discusión, solo puede caber en gente obtusa que haya discusión del homosexualismo, que legalizarlo, que es normal. ¿Qué normal va a ser, hermano? Si Dios sabe hacer las cosas, no las va a hacer ambiguas. Lo que pasa es que el hombre ahora está tratando de constitucionalizar el pecado. Y yo no quiero ponerme a pelear con ellos, pero esta raza especial que hay en el mundo, que no sabe si es varón o mujer, es abominable a Dios toda mezcla. Y yo creo que es una maldición que hay que andar con pies de plomo, hermano, porque parece que esa maldición como que no se puede quitar. Entonces, son los abusos esos que están haciendo ahora de inseminaciones, extraterrestres y terrestres. Bueno, como se supone que esto es abierto, voy a bajar un poco el tono. Los dioses se hicieron mortales por pecar, y entonces como hombres van a morir. O sea que los ángeles se van a morir como hombres, los que pecaron, y los hombres que eran dioses con minúsculo, se van a morir como hombres mortales, al polvo. Después de los dioses se forman los señores. Son clonaciones
de clonaciones. Por ejemplo, los ángeles clonan ángeles. Los hombres clonaron hombres. Ya vino después el sexo y todo lo demás ya es conocido. Entonces vienen los señores que incluyen vigilantes, incluyen santos, incluyen tantas series de jerarquías. Pero después vienen los semidioses. Ya los semidioses son seres más humanos que celestes, que están sobre la tierra y que están siendo utilizados, depende a quién se inclinen, utilizados por Dios o por los enemigos de Dios. Después están los superhombres, no Superman, ¿verdad? Pero superhombres en el sentido superdotados, ancestralmente, genios, ingenios, etc. Y después vienen los hombres comunes y corrientes, que generalmente van a ser gobernados, etcétera, etcétera. Bueno, esa es una manera de decir lo que yo quiero, a lo que yo quiero llegar ahora. Bueno, lleguemos al punto. Ahora ya tenemos al hombre formado por Dios, primer hombre de este tipo, de tal manera que no ha habido humanidad aparte de Adán. Llámele usted cualquier cosa, menos humano, a cualquiera que sea antes de Adán. Por eso le llamamos humanoides, o le llamamos como usted quiera, porque se parecen entre sí. Usted ve que los ángeles tenían parecido a varones, etc. Entonces eso no define nada. Entonces ahí tenemos ya al Adán hecho por la mano de Dios, el primer manufacturado. No es engendrado, sino manufacturado. Y una vez que fue manufacturado, se queda como dueño de la tierra a sustituir a otro ser que fue creado. Me parece que no habla de engendramiento ahí. Fue creado, el Luzbel, y fue descartado. Una vez descartado Luzbel, es por rebelión, y los adláteres y los que se le sumaron, se sustituyó en una nueva creación de la tierra. Nueva creación me refiero al huerto. Se le planta ahí al Adán de Dios, manufactura de Dios, caso único, manufactura de Dios. Muy bien, entonces ahora ahí está. Pero todos los seres paralelos, inteligentes o atrasados, como hay ahí, hubiera habido, se rebelan más todavía. Por eso no hay que jalarle la cola al diablo, si no llevamos escopeta. Porque están rebeldes, pero los podemos rebelar más, hacer más rebeldes. Ahí las razas paralelas están en envidia, en celos carnales, pues, si tienen carne, o diabólicos, ¿verdad? Que están envidiando a la nueva creación. Entonces, toda nueva creación, todo nuevo sesgo que Dios le da a algo es envidiado. Por eso las envidias y los celos empezaron en los cielos, no en la tierra. Y es por eso que no se debe uno asustar ahora que haya celosos, ¿verdad? Con razón o sin razón. Y que no se debe uno asustar que haya envidiosos, porque en los cielos los hubo y los hay todavía. De tal manera que, por eso es que Dios está regenerando la raza humana, para quitar todo eso. Bueno, entonces ya está Adán ahí, y yo quiero que usted note, hermano, que este Adán que está ahí, está absolutamente garantizado de no tener ningún atropello al cual él no le dé lugar. Ese es un detalle bastante importante, para todos, sobre todo pastoralmente. El liderazgo también. Note usted que la garantía que tiene Adán es la garantía que tenemos nosotros. Yo voy a estar por ustedes, les tengo un paraíso, están en un paraíso, si lo quieren disfrutar,
pero no den lugar al diablo. ¿Nota eso? Yo creo que viene muy ad hoc el tema, con todo lo que nos estamos viviendo ahora con eso de televisión y radio. No abusemos, porque el enemigo es enemigo de todos modos, pero peor si lo coqueamos, como dicen en mi pueblo. Entonces, ¿por qué Adán cayó? En primer lugar, porque Adán, habiendo tenido un óptimo ambiente edénico, paradisíaco, dio lugar. Ahora, nada de ningún atropello, ninguna violencia podía hacer nadie contra ellos. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios con ellos, ¿quién contra ellos? Pues contra ellos a los que ellos le dieran lugar. Es algo así como aquella frase que dice: yo quiero lo que tú quieres, dice Dios. Si tú quieres la maldad, pues yo quiero que te pase lo que te va a pasar por malo. Yo quiero lo que tú quieres. Si tú quieres hacer eso, hazlo. Ahora, si tú no lo quieres hacerte, yo te voy a gratificar. Si tú te mantienes, yo te voy a premiar. ¿No lo quieres hacer? Pues no lo hagas. Yo te voy a castigar. Ese es todo el juego. Ahora, usted nota que no le podían echar la culpa al clima, ¿verdad? Hay mucho calor, hay mucho frío, si ni siquiera ropa tenían por eso. Estaban a tono con el ambiente. No se puede echar. ¿Ha oído usted las sandeces que habla la gente del mundo? Que debido al clima aumentó la violencia y que no sé cuánto, que el calor. Señor, ese tiene calentura, él. Y de paso que era un cristiano el que estaba hablando, ¿sí? Yo me enteré después que era un cristiano, ministro de Nación del tiempo pasado. Que era un cristiano diciendo eso. Bueno, que los nórdicos son más calculadores porque el frío los congela. No, el asunto va más allá, hermano. Es como cuando se ponen a hablar las tonteras de que el estómago vacío es el que hace la criminalidad. No, pues si la criminalidad está antes de tener hambre. Entonces no es esa la causa. En medicina nosotros sabemos que cuando una causa es anterior a lo que nosotros estamos analizando, pues va mal el diagnóstico. Bueno, por ejemplo, se atropellaron a alguien por ahí, se pegó un golpe en la cabeza y se quedó viendo cosas raras y que medio loco. Entonces nosotros lo atribuimos al golpe, los médicos, y analizamos que debe haber ahí una interrupción de los elementos nerviosos y que no sé qué, la epilepsia jacksoniana que se le llama. Está bueno, para hablar está bueno. Pero óigame bien, y cuando la causa fue anterior a ese golpe, cuando se tenía esas cosas antes del golpe, si la cosa va ahí. Entonces, nosotros tenemos que ser muy cauciosos. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros debemos saber que la raza humana, nosotros somos humanos, no tenemos más culpa que la que le damos lugar. Por eso es que Dios nos castiga. Porque es imposible, hermano, que un Dios que le garantiza a Adán y por consiguiente a nosotros el paraíso permanente, con solo que no dé lugar para que no desobedezca, dio lugar. Entonces todo arranca de ahí. ¿Por qué nos hacemos bolas? Que el psiquiatra va a arreglar lo que ni él mismo tiene arreglado. Que me perdonen los psiquiatras, ¿verdad? Yo alguna vez quise ser psiquiatra y empecé a estudiar la cosa, pero cuando conocí a Cristo dije yo, pero si yo voy por otro lado, no, que mejor psiquiatra ya lo tengo yo adentro. Aleluya. ¿O no? Bueno, entonces ya no me puede refutar que no soy psiquiatra, pues. Bueno, ahora vamos al punto porque a veces me enojo. Entonces, el hombre hecho en el Edén es un hombre hecho en neutro. No estaba obligado a pecar, tampoco estaba obligado a no pecar. Es la fiesta de Esther.
del rey Asuero más bien, del libro de Esther. Que no tomen si no quieren, pero que si quieren chupar, que chupen hasta que se caigan. Esa fue la orden de la fiesta. Pero es figura, no es para los borrachos esto. Los borrachos la agarran, con seguridad que allá encontraron ese texto. Y si aquí alguien le come el gusanito ese, ya tiene texto para chupar. Miren cómo es que la letra no se puede coger como pretexto, hermano. Ahí está el pretexto suficiente. Chupen, porque hay orden de que no le quiten el guaro o el vino al que lo quiera chupar. Ahí en el libro, pero la figura, para el que ve con ojos espirituales, es que uno tomará del espíritu lo que quiera, no más, pero tampoco menos. Muy bien. Entonces ya el huerto en peligro. ¿Por qué? Porque había un elemento dentro del huerto que no era satánico y se cambió. Por eso los Judas aparecen adentro, ¿verdad? De los colegios apostólicos. No son de afuera. Es cierto, muchos que están adentro van a salir. Y dice, y puesto que salieron era porque no eran de adentro. Por eso salió Judas. Pero no era de adentro, pero estaba adentro. Y la serpiente estaba adentro, siendo que tenía derechos para estar adentro. Por eso fue que Eva confundió la voz de Dios con la voz de la serpiente, o más bien de Satanás. Satanás no podía entrar. Qué cosa más tremenda va a salir de esto, hermano. Satanás no podía entrar, pero podía usar a alguien que estaba dentro. Entonces, Satanás no puede entrar a ti, pero puede usar un ganchito que tengas adentro. Satanás no puede ingresar a poseerte, huerto de Dios, pero puede usar tu mente para meter pensamientos de él. Entonces, si no estamos nosotros, y perdona que me detenga un poquito, si no estamos nosotros en ese aviso, nosotros vamos a creer que estamos sirviendo a Dios cuando estamos sirviendo al diablo. No vayas a la cruz, Señor, fue un servicio al diablo del apóstol Pedro. Y que era de Dios, el apóstol Pedro. De Dios era el apóstol, pero no lo que decía. Entonces no se asuste nadie que de repente hable una burra. Pero no se vaya a quedar oyendo a la burra hablando, porque lo que sigue es rebuznar. Y no va a confundir el hablar con el rebuzno. Este error se comete muy seguido, hermano. Se deifica, se endiosa a los vasos. Y después los vasos rebuznan. Y uno cree que Dios está hablando. El comunicarse con Dios es una escuela. Y es una escuela a la luz de una jerarquía. Como Samuel. Aunque la jerarquía estaba descalificada, sí se había aprendido bien las lecciones, la jerarquía, para por lo menos oír la voz de Dios, o distinguirla. Y fue un jerarca casi destituido el que enseña a Samuel a distinguir la voz de Dios. Al que no le hablaba a Dios, le estaba dando clases al otro para que pudiera oír la voz de Dios. Qué contrasentido, ¿verdad? Cualquiera diría, pues le va a dar clases a alguien cómo oír la voz de Dios, a alguien que habla con Dios, ¿verdad? Pero le estaba hablando uno que ya Dios no le hablaba, pero que le había hablado por muchos años. Entonces, como le había hablado por muchos años, le dijo con nostalgia, es Dios, ya sé, cuando Él habla. Solo que era tan atrasado el Señor ese, que sabía cómo hacía Dios para hablar y lo entendía y lo reconocía, pero no actuaba. Y por eso lo destituyeron. ¿Qué más? Entonces quiere decir que tus pensamientos, hermano querido, no siempre van a ser los pensamientos de Dios, ni siquiera los tuyos. De repente van a ser pensamientos ajenos. Y tenemos que ser tan equilibrados y sabios en espíritu para distinguir cuando habla el alma
cuando habla el Espíritu, cuando habla un Espíritu, cuando habla Dios, cuando habla el Hijo. La vida ministerial de Pablo es un ejemplo que él distinguía exactamente cuando Dios lo paraba y cuando lo detenía el diablo. Y él distinguía cuando le hablaba el Padre, cuando le hablaba el Hijo y cuando le hablaba el Espíritu Santo. Y cuando le hablaba el hombre y cuando se hablaba a él. Un hombre que va en esa corriente es muy difícil que vaya a errar. Y sin embargo había errores todavía en Pablo. La raza nueva a la que voy es la regeneración. Dios vio con dolor que cayó Adán y Eva, ya hablemos ya de la pareja, y Adán y Eva, y quiero que me miren el tiempo, por favor, no traje mi chicharra, las 10:30, si me miren por acá, 10:30, o menos 20, pues depende cómo esté el tema, para hacer las preguntas. Caen los dos, y la intrusión fue abusiva, pero nunca atropellante. Eso es muy importante. Nadie me venga con pretextos, como me vino una vez un ministro que no está acá para que no especule, diciéndome que lo había cogido el diablo y lo llevó sonámbulo y medio dormido a hacer cosas que no quería. Yo creo que me quería dormir, más bien que estaba él dormido. Porque no atropelló Satanás ni en el huerto. ¿Y saben ustedes que el Génesis pone la primera nota de la solfa? Lo que ahí sucedió, así va a ser al final, todo. Por eso en Génesis está toda la Biblia, sobre todo en los 12 primeros capítulos. Entonces, viene la primera nota, que era lo que estábamos hablando de esa novela, el pájaro. No atropella, es que eso es muy importante, hermano. No atropella, eso quiere decir que nadie va a ser violentado a hacer algo, a menos que ya haya dado lugar. Con esto quiero decir que a Eva no la llevaron arrastrando al fruto, ¿no? Prohibido. Y era débil, dice que era vaso frágil. Y al vaso frágil la llevan taconeando al fruto prohibido. La llevan caminando, ni siquiera empujando. Platicando, hermano. Platicandito, Pau, ahí está la manzana, que ahora ya averigué yo que era manzana. Por Cantares, que dice que bajo de un manzano cayó la madre de toda la humanidad. Ahora, entonces, ahí tenemos pues que nadie va a ir, sino por su voluntad, a oponerse a Dios. Estoy hablando de la criatura de Dios. No del mundo, porque el mundo lo está bajo otra voluntad, ¿verdad? Ahora, ahí en el huerto, el Dios de la gloria hizo un oasis sin tiempo. No se marcaba el tiempo, no había edad. Por eso nunca se menciona qué edad tenía Adán cuando lo hicieron. Claro, nosotros sabemos que tenía segundos cuando abrió los ojos de haber sido empezado a hacer, o a lo mejor siglos. No creo que fueran siglos. Pero entonces, sin embargo, nosotros vemos que no le cuentan, dice, y nació de tantos años, ¿no? O estaba de tal madurez. Quiere decir que la edad del tiempo marcado, de reloj, es ficticia. Eso solo es para mientras. La edad es realmente la edad espiritual. Es como en medicina se sabe que la edad de las venas es la edad que uno tiene. La edad de sus arterias. No la edad de las arrugas, ni la edad del pelo, la piel, qué sé yo. No, es la edad de las arterias. Si usted tiene arterias juveniles, usted es joven aunque tenga años. Bueno, pero eso ya es otra cosa. Esto ya se llamaría cosmetología. Bueno, entonces ahora tenemos que la Evita que va a pie y con mucho gusto va seducida por Satanás, por el enviado de Satanás. Quiere decir que el origen del pecado es la seducción.
Entonces, me estoy refiriendo a la raza humana. Yo creo que también por ahí arriba fue lo mismo. Pero la raza humana tiene que ser seducida. Por eso es muy peligroso ponerse a ver cobras y sonarle pito. Porque resulta uno encantado. Por eso es muy peligroso dejarse jugar de la serpiente, porque el que aportía su vallado, ¡pau!, lo muerde la serpiente. Que no me vengan con cuentos teológicos, por ahí algunos frescos, de que la serpiente no hace daño y que la serpiente es dominable y que todo poder. Sí es cierto, si estuviéramos haciendo uso de todo el poder y si estuviéramos en santidad. Pero si aportillamos el vallado, cualquier basilisco por ahí, que ni hace planta siquiera, que anda huyendo, que uno es el que lo pisa, se vuelve y lo muerde. Es proverbial que la serpiente no ataca, se defiende. Por eso, otra vez la lección, no ataquemos a los basiliscos y a las serpientes, porque ellas se defienden, hombre. Si no quieres morir joven y envenenado, mejor deja que el basilisco pase y que le vaya, hasta saluda, que te vaya bien basilisco. No trate de machacarlo con un chiribisco ahí, aprenda la lección. Muy bien, ahora ojalá publicaran eso, porque dicen que yo soy el motor de todas esas peleas. Yo soy el que estoy rogando. No, hombre, no, muchachos, hombre, no. Algunos, pues, no todos, gracias a Dios. Pero algunos son necios. Y lo peor es que se apropian del nombre de nosotros. Se lo digo para que ore, ¿verdad? Por tales elementos. Ahí le paso otro chisme otro día. Vamos a tener que decir nombres después para que no estén pensando en hermanos amados, ¿verdad? Que están haciendo la labor que Dios quiere. Muy bien, entonces yo me refiero a gente que está... Muy bien, entonces, ¿por dónde vamos? Entonces ya cayó la mujer y cayó el hombre voluntariamente, los dos voluntariamente. Solo que una fue engañada y el otro fue voluntariamente caído. Más grave pues el pecado del varón, ¿verdad? El hombre voluntariamente se solidarizó, prefirió tener mujer que Dios. Y usted sabe que hay mucha gente que prefiere tener mujer que Dios. ¿Cómo se repite la historia, verdad? Ay, mi mujer no quiere, dice. Pues, como que dice, aunque Dios quiera, ¿va? Bueno, no hablemos contra las mujeres, porque ya me reclamaron las mujeres y van a hacer una manifestación el lunes. Todas las mujeres de Lincoln con carteles. Porque ya les hemos tirado mucho y en realidad, hermano, yo estoy de acuerdo en lo único que estoy de acuerdo con Juana Inés de la Cruz, es en que ¿por qué acusáis a la mujer si vosotros sois la causa de aquella que culpáis? Sí, porque para mí el varón es el que tiene más la culpa. Casi diría yo en 99.99, la mujer es víctima, hermano. Hay mujeres, pero no están aquí. Bueno, hoy sí que viene, pero cáustico, ya me di cuenta. Voy a poner al revés así es garrote y así es enseñanza. Así que estamos enseñando. Ahí después se desquita conmigo. Bueno, entonces, volviendo al punto, ¿por cuánto oíste la voz de tu mujer? ¿Será que nunca hay que oír la voz de la mujer? ¿Cómo no? La mujer es muy intuitiva, muy buena compañera, cuando hay armonía. Así que ahí es por cuanto oíste la voz de tu mujer en vez de la mía, dice Dios. No en vez de la de él. Y aquí el machismo es por cuanto oíste, querrían poner ese versículo, por cuanto oíste la voz de tu mujer y no hiciste lo que vos querías. Eso no dice ahí. Por cuanto oíste la voz de tu mujer y no oíste la mía, la de Dios. Bueno, muy bien. Entonces, al salir del huerto, se maldijo la tierra, se maldijo, usted sabe todo lo que se maldijo, menos al hombre, pero se arruinaron los hijos. Ahora bien, yo sigo creyendo
el que lo quiere lo toma, el que no lo deja, que hubo clonaciones de humanos antes de haber Eva separada. Entonces ahí tenemos ya razas humanas, o mejor dicho, raza humana desprendida de la tierra para estar en los cielos, conviviendo con otras razas, a saber, o aislados, o en reserva, o visitando la tierra, eso ya no sé. Pero hay humanos de los cielos, a los cuales se les han unido ya los Enocs y los Elías. Humanos en los cielos, con cuerpo me estoy refiriendo, ¿no? Yo no me estoy refiriendo a espíritus, espíritus hay millonadas. Yo estoy hablando de cuerpos, de humanos, que se fueron sin ver muerte. Se fue en un rapto pre-adámico, pre-ebénico, Eva, se fueron los hijos de Adán. Hijos de Adán. Y que por supuesto por legalización humana se desprendieron de dentro de las entrañas de Adán, pero siendo solo hijos de Adán, pero como madre, Eva es la madre de todos los vivientes. Entonces quiere decir que de todas maneras hay aporte, pero un aporte subjetivo. Eso quiere decir que no hubo, probablemente, puesto que se los llevaron, agradaron a Dios, no hubo pecado en ellos, demostrable. Quizá, no lo tome como enseñanza, sino como tesis personal. Quizá a ellos tendrá que reconciliar si es que algún desvío hubo por allá, el Señor de los cielos con la tierra. Quizá, porque los hombres de la tierra, los hombres de los cielos, son del mismo tronco. Quizá eso se quiso decir cuando se habla, porque va a reconciliar a los que están en los cielos y los que están en la tierra. Otros dicen que va a reconciliar a los espíritus y otros. Ahí componga usted el rompecabezas como quiera, pero mi creencia es esa. Yo creo que hay seres humanos que vivieron aquí, a saber cuántos siglos, a saber cuánto tiempo, porque no sabemos cuánto tiempo estuvo Eva dentro de Adán, porque no se contaba el tiempo ahí, y salieron al ambiente que tenían ahí porque no cayeron, se fueron. Pero luego vienen los hijos caídos. Ahora los hijos caídos, empezando por Caín y Abel, y Set enseguida, son hijos que cayeron por contaminación. Y la contaminación la rechazó uno en la sangre del cordero y no la rechazó el otro, porque no puso sangre. Y entonces ahí viene la herencia humana de los cainitas. Y los cainitas mueren en el diluvio, mezclados con los setitas. Así que de todos modos se mezcló la raza. Y luego se rehace todo en los 8 del diluvio. Y va uno ya medio marcado. De tal manera que hay una regeneración. Hasta que viene Cristo. Aquí estamos llegando ya a la nueva raza. Entonces viene Cristo y el Padre, al ver que se están derrumbando sus hijos, el Padre le da una sección al Hijo. Le enseña, va a venir el Hijo. Estoy hablando de todo el Antiguo Testamento. Va a venir el Hijo y va a tener regeneración, una raza nueva. Ustedes se los doy al Hijo. Y entonces a los que aprendieron del Padre, le fueron dados al Hijo. Y esta es la nueva raza de la que quiero hablar. Entonces la nueva raza, y aquellos de antes, que eran del Padre, y que se quedaron con el Padre, tendrían redención a través de la sangre de Cristo, pero de otro tipo. Del tipo de raza del Padre en Jesús. Pero luego vendría una nueva raza de Jesús, la raza nueva en Él, a imagen de Él.
Y nosotros tenemos, por ejemplo, que el Padre le cede al Hijo una sección, como cedió hasta cierto punto una sección de ángeles a Satanás. La tercera parte. Pero por eso es que Cristo, cuando habla de los que le dieron a él, dice: nadie va a venir a mí si mi Padre no me lo manda. Y no van a entender ustedes porque mi Padre no se los ha declarado. Y no ven y dice en la versión internacional, dice: y no ven su figura, la del Padre, figura, porque ustedes no creen en mí. Quiere decir que el Padre tiene figura, no el Elion. Él nunca ha tenido figura. Entonces, ahí tenemos ya la estirpe de la nueva raza. Entonces, por eso fue que Nicodemo no entendió: tienes que volver a nacer, porque yo voy a hacer una nueva raza. Ahora, si tú eres de la raza del Padre, Nicodemo sigue enseñando ley y vas a ver que el Padre todo me lo dio a mí, yo voy a juzgar y esta economía se acabó, etcétera. Nicodemo no entendió ni papa. Pero se quedó con la idea: ¿cuál será esa nueva raza que va a nacer de nuevo? ¿Y cómo será eso del Calvario? Y bueno, cuando murió Cristo, él entendió que iba a ser la serpiente sin veneno, la que iba a quitar el veneno de los mordidos de serpiente de la tierra, de la nueva raza. La figura del desierto. Serpientes ardientes envenenaron la sangre de los israelitas. La serpiente botó toda su sangre para ser puesta en la cruz, al ser puesto en la cruz. Y con eso curó el veneno de los que creyeran. Por eso la serpiente de metal en el desierto se identificó, según Juan 3:17, se identificó con Cristo. Él se hizo pecado, no pecador, pecado es distinto, pero que no tenía veneno. ¿Por qué? Porque de su cuerpo expulsó la mancha del pecado que iba en el corazón del Señor, sobre la parte corporal del Señor, por la sangre. Ya cuando estaba la serpiente de metal, ahí ya no tenía sangre, tampoco había veneno. Él nunca tuvo veneno en su sangre, pero tuvo pecado en su cuerpo, porque ahí cargaron el pecado de todos nosotros. Lo cual quiere decir que la nueva raza va a ser una raza que le van a arrancar el pecado. Ahora vamos a ver una cosa muy interesante. Viene la ley y la ley condena el pecado en el hombre, desde los hijos del Padre, de Dios Padre. Pero cuando viene el nacimiento encarnado de Cristo, o la encarnación de Cristo, entonces, inmediatamente que eso sucede, Cristo mata el cuerpo de pecado en el hombre. No anula la ley. Lo que anula es el cuerpo de pecado que le da lugar a que la ley lo castigue. Eso dice Romanos. Leyéndolo y releyéndolo y recontraleyéndolo, al fin va saliendo que nunca fue caducada la ley. Por eso Cristo vino a cumplirla. Que peca voluntariamente después de conocer a Cristo no ha sido regenerado. No que no se pueda pecar voluntariamente. Se puede pecar voluntariamente, pero no seguir pecando voluntariamente y quedar igual. Lo repito. No se puede voluntariamente, si se murió el cuerpo de pecado, pecar. Estar pecando, quiere decir. Podrá pecar, que le alcanzó porque tiene cuerpo débil todavía. Y un día no lo vamos a tener y entonces ya no podremos pecar. Pero ahora, mientras estemos aquí, podemos pecar, aún voluntariamente, por debilidad del cuerpo de bajeza. Pero nunca estar pecando, porque entonces el cuerpo de pecado no ha sido muerto. Lo que hay que estar dominando por el Espíritu es el cuerpo de bajeza. Pero el cuerpo de pecado no lo vamos a estar dominando si está muerto. ¿Quién domina un cadáver? ¿Le tiene que poner espaldas planas al cadáver? No. Pero sí, si está vivo.
Lo que nosotros debemos entender, hermano, entonces es que la nueva raza le van a extirpar primero el cuerpo de pecado, porque eso fue lo que Cristo mató con su cuerpo. Porque el cuerpo de pecado está en el cuerpo, no está en la mente, es decir, no está en el alma ni en el espíritu, está en el cuerpo, como Cristo lo cargó en el cuerpo. Por su llaga, no, esa llaga no es en el alma ni en el espíritu, fuimos curados. Y solo pensamos en sanidad, ¿verdad? Sanidad física. Pero nosotros fuimos curados porque ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Él. Romanos 8. Es un cuerpo pegado al cuerpo vivo. Es algo que Pablo dice, si yo encuentro que yo no quiero hacer eso y hay una ley adentro de mis miembros, eso es cuerpo, que me obliga. Entonces ya no soy yo, dice. Entonces quiere decir que los genes están en el corazón. La humanidad marcha en el corazón nuestro. Pero no piense en el corazón sentimental. Piense que el corazón es un área neutra donde la voluntad se mueve para el lado que uno le empuje, como en el huerto. Si no, no pudiéramos nosotros decidirnos. Por eso cuando alguien quiere arrepentirse de sus pecados, el Señor le permite que por unos segundos lúcidos esté en el huerto otra vez para poder escoger. Por eso que el gadareno, cuando vio a Cristo, salió corriendo en uno de sus huertecitos para que aprovechara la libertad. Porque una vez cae otra vez en el terreno que no es el neutro, lo obliga a uno el pecado del ambiente, de esto, del otro, de más allá. Y mejor pretextos agarra uno. ¿Me estaré explicando, hermano? Bueno, entonces la nueva raza, ¿dónde va a salir? La nueva raza va a salir de que el proceso regenerativo de grabación en el triple ser, como era antes, se forme. Hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Y cuando eso se concluya, estará la nueva raza. Ahora, ¿cuál es esa nueva raza? Esa nueva raza va a ocupar, como desde el principio, cielos y tierra. Y cuando digo cielos, mundos, cosmos. Y cuando digo tierra, este planeta. Tremendos misterios hay allí porque, por ejemplo, el Señor dijo que era terrenal nacer de nuevo. Entonces tiene que nacer aquí. Ahora, se tiene que nacer aquí como espíritu engendrando nuevo espíritu. Pon espíritu nuevo dentro de mí. Carne no va a engendrar nueva carne, sino que el Señor va a desechar la carne, el corazón de piedra que llama, para poner pongámosle mejor, un corazón suave que se puede escribir en él, y no la piedra en que se escribió la ley. Por eso la nueva raza la escondió Moisés, bajando del monte Sinaí con velo, y la nueva raza la escondió Cristo, bajando como humano mortal. Pero cuando Él se descubre, es nueva raza, nueva dimensión, nuevos traslados, todo nuevo. Fíjese que estaba encontrando en Juan, esto es un paréntesis que me tocó mucho esta mañana, que estaba en mis devociones. El Señor me mostraba cómo yo nunca lo había visto, hermano. Cuando el Señor fue a hablar a la fiesta, el que tenga sed, venga a mí, beba. Se presenta en los albores de la fiesta religiosa, a los inicios, a la mitad, digamos, ¿verdad? Pero secreto. Y empieza a hablar en el atrio. En una versión que estaba leyendo se ve claro. Empieza a hablar en el atrio, a los que Él va a meter en el templo. Y habla y habla. Esa es la venida parousiaca. Y luego, al final de la fiesta, fíjese, se manifiesta públicamente. Y dice, el que tenga sed, venga a mí, beba, y empieza. Entonces quiere decir que el Señor va a tener dos intervenciones para clasificar la nueva raza. La secreta para los celestes y la pública para los terrestres. Y para eliminar a los que son de la raza antigua, que nacieron de voluntad de varón, de los que nacieron de la voluntad de Dios. Que Dios dijo, van a nacer y nacen. Y que los hace no engendrados de carne, de esperma, sino de espíritu. Para ser similares a la ruta de Cristo. Yo creo que hay muchas lecciones en esto, hermano. Estamos llegando a las 10:30. Pero déjeme decirle nada más que entonces la nueva raza es una raza que va a clonar. O sea, la terrestre va a clonificar. Clonificar, digamos. Va a ser nuevos seres, no clonificar,
va a sexuar. Sexuar. O sea, va a tener descendencia nacida de esperma. Perfecto. Y de concepción ovárica. De nuevo estilo. Sin lujuria y sin nada de esas basuras que hay en la tierra. Pero la otra parte de la raza nueva va a clonificar. Ellos no van a engendrar ya, sino van a clonificar. Van a tener hijos, pero por clonificación, o sea, copias y copias sin sexo. O sea que vamos a tener hijos mejores, porque van a ser espirituales que los engendrados, que usted sabe que a veces son ingratos, ¿verdad? Entonces, la clonificación de los celestes va a traer una raza ad infinitum en los cielos. Pero ahí la mujer va a engendrar, porque ella irá a ser igual que el varón. Entonces se salvará, en esa versión dice, se salvará cuando ya pueda engendrar hijos. Ahora se entiende mejor el texto, un poquito oscuro, ¿verdad? Que se salvará teniendo un chorro de hijos. No, eso no es lo que dice ahí. Porque entonces no se salvarían las estériles, ¿verdad? Ni las solteras. Qué tremendo, hermano. Yo fíjese que estoy extasiado. ¿Quiere que le diga algo? Aquí estuvo bajando revelación, que no traía. O sea que el Señor no está dando bien fresquecito, ni siquiera el pan todavía se ha enfriado, ya hay que masticarlo. Por eso haga así como quien se mete una papa caliente, hasta que se le enfríe, empiece a tragar, porque si no, se va a indigestar. Amén y amén. Vamos a ver las preguntas. Por favor, pido la palabra. No queremos aportaciones. No porque no sirvan. Porque es el único escaso tiempo que tengo yo con ustedes. Déjenme que yo les lo... Pero no se dice así, se dice Elohim siempre. Elohim. Para que sea o Dios o Elohim en tres. ¿Sí? No. Ahí es el microfonito. En cuanto a los engendros, hermano Otto, ¿qué tipo de engendro es el que la mujer va a ejecutar cuando ya esté en la otra? El mismo que vamos a ejecutar nosotros, que vamos a engendrar hijos espirituales. Es lo mismo que ejercitó Cristo. Verá linaje cuando muera, no cuando esté vivo. Entonces el linaje ese es un linaje que no necesita del gen vivo, físico pues. Hagan preguntas concretas, hermano, háganlas, no tengan pena. Cuando dije que no den aportes es porque no hay tiempo. Pero ese micrófono está fónico, está algo atravesado. Uno. Doctor, ustedes decían que a través de la influencia del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo en nosotros, que somos cuerpo, alma y espíritu, íbamos a alcanzar la imagen del nuevo Adán. Sí, el que está dibujando la nueva imagen es la Trinidad. Solo que la Trinidad a través de medios, como son los ministerios, como lo son ángeles, como lo son, bueno, todos los seres que están espíritus de Dios, ¿verdad? Están grabando la imagen. Pablo dijo que él estaba grabando la imagen de Cristo en nosotros. Y en esta versión, hermano, que tengo entre manos por ahí, la voy a traer un día de estos, se habla claramente en primera y segunda persona. Siempre los ministros hablan en primera persona y segunda persona para todos los demás. Ahí de una vez lo dice, ustedes van a hacer tal cosa, ustedes se van a presentar, nosotros vamos a hacer tal, ustedes, nosotros, ustedes. Se ve bien la división. Bueno, ¿dónde está la pregunta? Sí, hermano, quisiera preguntar sobre este elemento de la sangre. Adán no tenía sangre y entiendo que le fue puesta al caer. Luego, la sangre que traían los animales, la cual muestra un sacrificio para cubrir a Adán, ¿qué tipo de sangre era? Y la sangre de Cristo, ¿será que venía del cielo? Es decir, ¿qué sucedió? Si bajó de algún nivel el hombre al recibir esa sangre. Tenía sangre de luz y bajó a sangre que se pudre. Luego la sangre de Cristo no es la sangre humana. Dice en esa versión, que es la versión internacional última, nueva internacional se llama, no la internacional, nueva internacional. En esa versión dice que Cristo fue semejante a los hombres en que tuvo carne y huesos. No dice en que tuvo carne y sangre. Cuando aquella parte donde dice, porque él participó de lo mismo, carne y sangre, dicen nuestras versiones. Ahí dice, carne y huesos.
Lo cual quiere decir que vendría a confirmar, y vino la versión esta, a lo menos a leerla yo en esa sección, a confirmarme algo que yo había recibido unos días antes, que la sangre de Cristo no tiene participación de humanos. Sí, hermano, entonces quiere decir que la sangre del animal tuvo alguna participación en el pecado del hombre. Es decir, Sí. como que haya bajado de un nivel la sangre de... Se degeneró la sangre de los que le fue animales. puesta a Adán. La sangre Acuérdense le que los animales tuvieron maldición por causa del hombre. Ahora que tal ellos ya vez traían sangre, traían ya sangre, mucha pero sangre. una sangre tipo vida, ¿no? Probablemente linfática o qué sé yo, pero no necesariamente, porque el animal se puso a tono con el hombre caído cuando el hombre cayó, no antes. Doctor, ¿qué similitud puede haber cuando usted hablaba de los engendros que van a haber, ya sean mujeres o hombres en el futuro, cuando no haya sexo? ¿Qué parentesco puede haber cuando una mujer o un hombre cristiano ahora gana a alguien a Cristo? Lo que Pablo decía de Onésimo, que había engendrado en sus prisiones, puede hacer algo Es similar. una sombra de lo que va a haber después. Por ejemplo, la mujer ahora se le asimila que su función es educar hijos, no solo traerlos al mundo. En cierto sentido está engendrando. Pero si vamos a lo fisiológico, no, ¿verdad? Entonces, en el futuro va a ser tanto lo uno como, tanto la sombra como no. Porque estamos hablando de los celestes. Las mujeres terrestres iban a engendrar, a concebir, otra vez. Pero van a engendrar las celestes. Porque no van a tener un sexo de reproducción. Porque es número fijo. Eso viene a aclarar por qué el número fijo de los celestes implica una predestinación, porque no puede haber predestinación si el número no está fijo. O sea que Dios ya sabía que 8 iban a entrar al arca y no más, porque estaban predestinados, pero predestinados por preconocimiento nada más. Hermano, la pregunta que tengo es la siguiente. Para que nosotros podamos ser esa nueva raza, básicamente tenemos que tener impresa la imagen de Jesucristo en nosotros. Y al tener la imagen de Jesucristo... Impresa, tenemos que ser una copia de Él. Bueno, entonces ahí entraría también el Padre y el Espíritu Santo para que fueran los tres en nosotros, ¿verdad? Portadores de ellos, pero la imagen es del Hijo. Ya. Es que Porque la raza humana viene del humano Jesús. No viene del humano Espíritu Santo, ni del humano Padre. Viene del humano Jesús. Por eso lo hicieron. Ahora, mi pregunta viene concretamente en esto. Pablo, por ejemplo, a los Gálatas les habla y les dice: vuelvo a tener por vosotros de nuevo dolores de parto hasta que Cristo venga a ser formado de nuevo en vosotros. A los Corintios, esta semana yo meditaba sobre esto. Pablo les habla de una manera similar. Pensaba a los Gálatas que habían caído bajo la ley, a los Corintios que habían caído bajo un libertinaje. A los Gálatas les dice que ellos perdieron la imagen de Cristo. A los Gálatas les dice, a los Corintios les dice: examinaos vosotros a ver si estáis en fe y a ver si Jesucristo está en vosotros. Pues. A que si nosotros podemos perder la imagen de Jesucristo. Se desdibuja. Y de nuevo, no está diciendo vuelvo a tener dolores, que es que se vuelve a rehacer. Pero si estuviera diciendo ya se perdió la imagen, no dice, se está diciendo ya habías avanzado 3 pasos y regresaste 10. Ahora aquí voy a esto, a que hay un trabajo, en este caso apostólico, hermano, desde luego, para que se vuelva a sí, hacer es lo que decía, les decía la otra vez, que Gai, el que tipifica al Espíritu Santo en Esther, Gai era un hombre, pero lo que envolvía ahí la figura humana son los ministerios humanos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, diríamos, sería el espíritu de Gai, pues. Pero Gai eran los ministerios humanos que estaban haciendo el trabajo en Esther. Entonces, perdóneme, termino con esto. Necesariamente una persona necesita a alguien que lo cubra para que le ministre. Entonces, a eso va el asunto, que no puede hacerse nadie solo. Si necesita un escultor, pues que lo haga el escultor. Ahora, claro, puede hacer una imagen mamarrachada de él, ¿verdad? ¿Cómo haría yo una imagen cuando yo veo que graban en una cosita así de oro, una letra nítida, hermano, tan preciosa? Pues eso lo puede hacer solo un experto. Y yo me pongo a hacer eso y rayo todo el oro y no sale nada. Entonces quiere decir que tiene que ser un experto de esa grabación, lo cual no, insisto, no quiere decir que uno no pueda
hallar al Señor y estarse haciendo, pero un ministerio pleno, hacerse solución espontánea, no hay ministerios. Hermano, Pregunten, hermano, ¿dónde está? Aquí no. hermano, en la nueva raza, hermanos, los que han sido regenerados, tengo una duda. Un segundo, la nueva raza implica que no va a haber otra como ella, ni hay otra como ella, pero es una raza entre razas infinitas. Los que han sido regenerados, hermano, y han sido bautizados en Espíritu Santo, usted decía, no pueden permanecer en el pecado. Sin embargo, nosotros vemos, hermano, que hay gente que cae en pecado y pasa mucho tiempo. Permanece dentro del tiempo que un día es como 1000 años para el Señor. Así que permanece porque nosotros somos temporales. Miramos así en el tiempo. Pero realmente lo que se quiere decir que no permanecen para siempre en eso. Pero sí se puede decir que han sido regenerados entonces, ¿verdad? Se puede dudar de ellos, pero aseverar algo no se puede. Nunca saquemos conclusiones porque ese chupó y todo, pero a lo mejor le dio un ataque al hígado a ellos, a ver qué. Pero no juzguemos, es un bolo de todos modos. ¿Qué quiero decir con eso? Quiero decir que, por la pregunta de mi hermano, es que vemos a algunos que toda la vida pasan en eso y siguen pecando, pero nosotros estamos juzgando dentro de un tiempo comparado con la eternidad. Si nosotros vemos a Job o a David, lo vemos embarrancado en un montón de cosas. Y a Job lo vemos en la nebulosa, pero a la larga realmente no pestañó Dios en restaurarlos. Ahora nosotros estábamos viendo un pedacito del desfile, no todo el desfile. Hermano Otto, en el caso, hermano, de una persona que conoció a Cristo y en su vida anterior había tenido situaciones de homosexualidad y vuelve a recaer otra vez, después de haber visto al Señor, conocido al Señor, sí, entre comillas. ¿Qué pasa con él? Diciendo, juzgamos por lo de afuera. Y una persona está cayendo y recontra cayendo. Lo más probable es que no es de la fe, pero no podemos dogmatizarlo. Si no podemos decir si ni siquiera de los personajes del Antiguo Testamento si están salvos o no. Hay quienes todavía se pelean por decir que se perdió enteramente Adán y Eva, se perdieron. Yo creo que no se perdieron, que se restauraron. Bueno, pero para contestar concretamente la pregunta, nosotros no juzguemos antes de tiempo. Sin embargo, lo más probable, claro, una persona que está pecando, que recontra pecando y feliz en la posilga, es que ya saben ustedes que no es cordero, sino es lo otro, ¿verdad? Hermano, con respecto a que nadie viene a mí si no lo enviare mi Padre, ¿será que está agregando más a los que ya vinimos en el Hijo a la tierra? Parece ser que el Padre agrega estirpe que se decidió ya allá arriba, ya aprendió, y estirpe que va a venir a aprender aquí y decidirse aquí. Quizá en eso consisten las dos secciones de los hijos, ¿verdad? Celestes y terrestres, quizá. Pero sí, evidentemente, se ve que muchos vienen a decidir aquí, otros ya vienen decididos y otros van a decidir en el futuro. Sí, hermano, perdone, con respecto a la pregunta que el hermano hacía, hay un pensamiento que yo he tenido y ha sido un conflicto para mí a nivel pastoral. Solo si me permitís que me estoy ahogando en agua, si me regalan otro vasito de mi acabé, que me consigan un vasito. Sé que se me reseca mucho. Sí, dime, hermano. Sí, ese ha sido un conflicto mío a nivel pastoral, hermano, que hace madurez estoy en ese sentido. Pero, por ejemplo, hay gente que uno tiene en la iglesia, hermano, y que persiste en caer y en pecar. Y la verdad es que llega un momento, hermano, que quizás esté equivocado en esto, pero que uno no siente ni el deseo de visitarlos, hermano. Porque, ni de visitarlos. Y a veces porque no tiene uno tiempo, ¿o qué? Sí. No, me refiero a esto, a que, por ejemplo, hermano, alguien cae en un pecado fuerte y después se agarra a beber. Uno lo comienza a visitar. No, yo te entiendo. Los comienza a visitar. Se le quita a uno el deseo de irlo a ver. Y la gente lo acosa a uno, hermano, diciendo, es que no lo visita, si él llega. No, mira, Rigo, mira, por favor. Yo te entiendo tu pregunta porque yo he pasado por eso. Vayamos hasta el último momento con cualquiera. No lo demos por eliminado. A menos que el Señor, y que estés seguro que es el Señor, que te haya dicho, ese ya no. Pero eso ya es muy distinto. Ya es una intervención divina.
pecados que traen muerte, pecados que no traen muerte, juicios irreversibles, etcétera. Pero no nos agarremos de eso, y no lo digo por ti, lo digo por cualquiera de nosotros, no nos agarremos de eso para dar por concluido un caso, como lo hacen las cortes terrenales, sobreseído y cuando todavía está hirviendo, no lo demos por concluido. Si Natán lo da por concluido, no va con David a sentenciarlo. Le habló Dios, ¿verdad? Hermano Otto, usted mencionó que los homosexuales parecería como que es irreversible de usted, pero... Yo no me atrevo a dogmatizar, parecería. Mi experiencia y la experiencia de un montón de gente que yo he oído, y ministros, y hasta por televisión he visto cortos en donde se habla que es imposible componer a un homosexual, yo diría que no se compone, que son juicios de Dios. Sin embargo, yo no me atrevo a dogmatizar, no soy yo la última palabra, hermano. Yo quiero que ustedes sepan eso. Cuando ustedes vean que yo rectifico algo o ratifico algo, es porque yo me he metido a estudiarlo. ¿Y por qué no voy a ratificar o rectificar si estoy equivocado yo? Pero por eso no quiero dogmatizar esto de los homosexuales. Pero pues, mi experiencia, en la larga experiencia con esa clase de personas, no se compone. Si no se quedan pecando con la mente, fíjese, que es peor. Hermano Otto, con respecto a ese tema, yo conocí a un hermano que antes de venir aquí a la iglesia, vivió mucho tiempo en el homosexualismo. Y todo el tiempo que estuvo aquí en la iglesia, yo pues vi evidencias en él que había realmente un cambio rotundo en su vida, hasta que murió en un accidente. Pues no lo podemos juzgar, porque saber con qué pensamientos murió, ¿verdad? Es que es una cosa tremenda, hermano, no podemos juzgar. Ahora, usted note que yo no estoy en contra pues de desahuciarlos, pero estoy diciendo que no los podemos juzgar conclusivamente. Ahora, que se sepa de una vez que homosexuales sí no va a haber en los cielos. Hermano, por favor, quisiera aclarar sobre el pasaje, que se salvará teniendo hijos, porque yo entiendo que usted habló sobre los celestes. Entonces, ¿qué clase de salvación sería? Perdona por estar viendo el agua, que ya tengo sed, no te vi bien claro, pero sí que estás hablando de la... Se salvará ¿Estás teniendo afligido hijos por el engendramiento de hijos de las mujeres o qué pasa? Sí. Aclarémoslo, hermano. Sí, Dilo de nuevo. Se salvará teniendo hijos, dice el pasaje. Entonces, ¿qué clase de salvación será? Porque si estamos hablando de los celestes, es que ya está salvo. Como quien dice, como efecto de su salvación misma, hará eso. Y entonces se va a ver que esa era su salida, pues. Pero no como causa. La mujer que está haciendo eso allá, ella está salvada. Pero va a ser salvada de muchos contratiempos o de muchas formas de llegar allá, etcétera, por el estar en esas condiciones. Voy a poner un ejemplo. Ana, profetiza. 80 años de viudez, y no pensó en otro marido, más bien estuvo enseñando del niño a todos los que creían y tenían esperanza en Israel. Ella estaba aquí engendrando hijos. Día y noche pasaba en el templo. Venidos los hermanos del Salvador, con Jorgito a la cabeza. Doctor, la pregunta sería, pongamos los bisexuales, ¿qué problema tendrían los hijos de los bisexuales? ¿Qué problema? ¿Qué problema tienen? Por el ambiente tienen todos los problemas. Por génesis hay afecciones. Por gracia creo que tienen toda esperanza, porque no los hijos por los padres, ni los padres por los hijos, pero no vamos a negar la influencia de los ambientes. Se ha comprobado en Estados Unidos, que es donde hacen tanta estadística, que donde los padres son débiles en la casa, los hijos influencian para defender a la madre y se vuelven maternales, o sea, homosexuales. Cuando el marido se pone el delantal, diríamos aquí, y es el que carga el chiriz, y la señora está trabajando, eso está malo, para los hijos por lo menos. El hijo va a querer un día ser un padre o machista para desquitarse, o cede al otro lado. Hermano Otto, quisiera hacerle una pregunta sobre San Juan 1:13, donde dice: los cuales no son engendrados de voluntad de sangre,
engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. En esas tres cosas, ¿qué diferencia hay, hermano pastor? Para ir al fondo, no van a ser engendrados por hormonas, sino por espíritu. Las hormonas hacen los deseos de ese tipo. Y el espíritu no tiene hormonas. Muy bien, a ver qué más. No se ha acabado. La preguntadera tiene que seguir. Hay 10 minutos. ¿Cómo van a desperdiciar 10 minutos de pregunta? Después tienen horas de preguntas sin contestación. Ya es suficiente, como digo mi hermano, cuando estaba chiquito, que estaban dando una clase bien larga de Biblia. Y dijo, si quieren cortamos, si es que ya es suficiente. Yo ya estoy satisfecho, dijo mi hermano. Lo que quería era salir, ¿verdad? Hermano, en Hebreos 10:26 dice que todo el que peca deliberadamente ya no tiene más. ¿Cómo podría explicar ahí? No, pero no agarremos la palabra circunscrita a la frase, porque a ese paso nos volamos la cabeza todos. Sí, ¿qué dice la sabiduría? Sí, tiene que ser una constancia, una naturaleza, una práctica. Porque sin contexto pareciera que el que ya pecó ya se fregó, ¿verdad? Voluntario. No, pero constante quiere decir constante en una naturaleza inclinada a eso. No que por lo constante ya el otro tiene esa naturaleza, sino que lo que pasa es que hay necios. Hay gente necia, ¿verdad? Que está probando el fuego hasta que le chamuscan la mano, ¿verdad? Pero tenemos que diferenciar, porque fíjense que David fue uno que pecó voluntariamente en una cadena de pecados. Si lo agarramos en esa cadena, pues lo eliminamos. Hermano, la palabra dice, ¿verdad?, que en Génesis, cuando el hombre fue creado, dijeron, hagamos al hombre. Y si bien oí yo, hermano, usted decía que el hombre fue hecho por dioses. Por dioses. No sé, no le entendí muy bien eso. ¿Nos La podría Trinidad. explicar, hermano? La Trinidad. Amén. La Trinidad son dioses divinos, los tres, pero el hagamos es índice de pluralidad. Amén. ¿Y los ángeles, hermano, serían dioses también? No, los ángeles son espíritus criados. Amén. Bueno, Víctor, allá. Hermano, una pregunta. Si Adán fue hecho por Dios, Adán es un clon. Antes de estar Eva, Adán se reprodujo. Entonces mi pregunta es esta: si Luzbel fue creado por Dios y es un clon, ¿será que se reprodujo Luzbel? ¿O se está reproduciendo? Mi hermano Víctor, es posible que se reprodujera. Es posible que nosotros pensemos que Luzbel es una estirpe específica, angélica, que igual que nosotros, no nos reproducimos nosotros. ¿Y por qué no se puede reproducir él? Y además que se habla de un hijo primogénito o unigénito de él. Debe ser en ese sentido. Pues, especulando un poquito, pero yo diría que sí tiene pie lo que estoy diciendo. ¿Sí? Los anticristos son Cristos versus falsos Cristos. Anticristo, falso Cristo contra Cristo. Entonces, los clones de Cristo atacarán a los clones del anticristo. Hermano, aquí pasaron una pregunta, como que estoy con sinusitis. Renuncio a eso. El espíritu, dice esta pregunta, el espíritu nuevo al nacer de nuevo es contaminado por el alma como sucedió en la niñez cuando se hizo uso de razón, y si es contaminado muere otra vez en el sentido que quede ajeno a la vida de Dios. Si vuelve a morir ya no puede volver a nacer, solo se nace 2 veces. Quiere decir, es la apostasía irreversible. Quiere decir que una persona que habiendo nacido ya del Espíritu, nació ya del Espíritu,
y vuelve a morir el espíritu. El espíritu necesitaría otro Cristo que viniera a morir a la cruz, dice. Mi pregunta es, hermano Otto, Dios unió a Adán y Eva y estuvieron en el huerto, y hasta el capítulo 4, después de la caída, se menciona que el hombre conoció a Eva. Y con la enseñanza de hoy en la mañana de la reproducción, ¿cuál era el plan de Dios de reproducción en el hombre sin caída? Es probable que, ¿por qué menciona que conoció a Adán, a Eva después de la caída? O sea, ¿habría otra forma de relación en el matrimonio antes de la caída? Sí, claro, claro. Conoció, es como que si leyeras, ya caído conoció a Eva. En cambio, no caído conoció también a Eva. Y tal vez así que había partos sin dolor en la Eva no caída, y había partos dolorosos en la Eva caída. Pero que hay tres métodos, evidentemente la naturaleza los confirma. La reproducción asexuada, sexuada espórica y la sexuada humana o animal. Siempre hay tres. Ahora, ¿cuál de las tres quería Dios? Tenía estirpes. Dios tenía manera de arreglar todo el asunto. Lo que pasa es que el sexo se degeneró y todo lo que ya sabemos, pero no lo está suprimiendo porque el que lo puso es Él. ¿Acaso puso el sexo el diablo, pues? Bueno, es lo que dijimos, los que se fueron tenían que haber sido, no, los que se quedaron vegetando, transportados a otros mundos, eran de dos tipos, la de tipo Adán y de tipo Adán y Eva. O sea que es lo mismo de ahora. Van a haber dos estirpes en el futuro, la sexuada abajo y la asexuada arriba. ¿Dónde va el micrófono para grabar? Sí. Sí, di. Quisiera saber. Ahí el micrófono. Quisiera saber que me diera un ejemplo de lo que es la por mitosis. Mitosis o... ¿Por qué no usamos solo un micrófono? Como que hay uno bueno por ahí, ¿no? ¿O ese es el bueno? Uno, sí. Aquí está el bueno, pero muy cerca. Sí. Sí, ya te oí. La reproducción por mitosis es la reproducción más simple, la celular, que una célula se divide en dos y ya son dos células y así sucesivamente, sin que haya sexo. Por ejemplo, un ser, aparece otro ser, a este le aparece otro ser y otro ser en serie, pero no hay sexo ahí. ¿Y la otra de frotación? La de espora es que se aproximan y hay alguna fecundación por calor porque va a haber algún germen flotando, pero no, y sí hay embarazo, puede haber embarazo, pero la sexuada es la que se degeneró, no la otra. Parece que en lo otro no hay un placer que pueda degenerar. Los que vienen a decidir aquí, dice esta pregunta, hermano, los que vienen a decidir aquí, ¿son predestinados y dados al Hijo? Mire, ya no nos metamos en eso de otro tema de predestinación. La preordenación es previa a la predestinación. Por ejemplo, nosotros fuimos preordenados para que al hacer nos predestinaran para ser a imagen del Hijo. Así que no se podría, tendríamos que dar una explicación muy larga. Pero que el número fijo de hijos celestes implica una predestinación, ni hablar. Hermano Otto, mi pregunta es, el Señor cuando creó a Adán dijo, lo creó varón y hembra, los creó, dice de nuevo. ¿Este ser era un ser sin sexo o era, como se conoce ahora, un ser como hermafrodito? Bueno, la palabra suena fea, el hermafroditismo, pero porque de ahí se quieren agarrar también los San Francisco en California, una sección que vive ahí, ¿verdad? ¿Cómo contesto a eso? Bueno, allá tal vez me ayuda el hermano Vera, allá, el doctor Vera. Cuando hablamos del hermafroditismo, hermano, el término hermafrodita significa que la persona genitales bien identificados. Bien definidos. Bien definidos. Sí. Ahora, las características hormonales están inclinadas solo sobre un tipo de genital. Siempre es unisexual. Entonces, en el caso de Adán, él tenía, creo yo, un misterio tremendo involucrado dentro de él. Se inclinaba a varón. Sí. Ahora, cuando hablamos de
por aberraciones de translocación. Genéticas. Ay, micrófono. El micrófono está peor que el hermafroditismo. No sabes si es micrófono o leño eso ahí. Yo quisiera, ¿cómo se llama? Hacerle una pregunta, hermano. Ahí está, ya. Cayó en pecado eso ahí. Ay, micrófono. ¿Y no se podrá usar aunque sea el micrófono de ahí arriba, hermano? No ahora ya. Siempre en función, hermano, de la pregunta que hacía el hermano. Fíjese que dice que Adán fue criado a imagen y semejanza de Dios y que vivía circunscrito en Dios un lugar. Padre. Exactamente. Circunscrito a un lugar que era un lugar ideal, previamente restaurado para este hombre, imagen y semejanza de Dios. Cuando este hombre muere por el pecado, automáticamente se identifican dos sexos definidos. Se identifican dos tipos de hormonas para identificar a ambos sexos, de acuerdo a sus características genitales. Ahora, mi pregunta es, hermano... Yo creí que me querías ayudar. Bueno, es que yo creo que ya claro que el asunto de que el hermafrodita sí, ya definido. Tiene hormonas haz definidas, la pregunta. Aunque sus genitales vayan en las dos vías, ¿verdad? Ya me ayudaste, sí. Entonces, yo diría, hermano, Dios va a restaurar, está restaurando actualmente Dios su creación original, lo que dice barak, ¿verdad? Ese término hebreo que se emplea. Ahora, hermano, cuando estemos restaurados completamente, esta es una pregunta, ¿seremos incorporados nuevamente con nuestra idónea? El final, el final de toda la historia. Como al principio. Sí, es alfa y omega. Alfa va a ser omega otra vez. O sea que volveremos al estado ideal según Dios, que es conformados a la manera de una unidad física. Pero es en el plan espiritual como Dios. Ahora, hermano, previo a cuando se reproducía, digamos la palabra mitosis, ¿verdad? Cuando Eva estaba incorporada en Adán, el control de reproducción le correspondía solo a Dios. Yo creo que solo a Dios, porque Ahora ahí bien, no había intervención de voluntad. Ahora Pero bien. miraba, ya tenía otro ahí, ¿verdad? Ahora bien, entonces Satanás no se pudo haber autorreproducido porque era control de Dios. No. Bajo control de Dios nada más. Tú sabes que Dios permite muchas cosas para su plan. Amén. Pero por ejemplo, te das cuenta tú que en Isaías 66, cuando sintió la mujer ya tenía un hijo ahí, no se había dado cuenta que había nacido. Viene semejándose un poquito. Conforme va bajando en pecado la cosa, se va haciendo más acentuada la diferencia del parto. Pero en un principio era cuando sentían, ahí estaba el otro ser, y el otro ser, y el otro ser. Pero en cambio ahora, mi hermano, hay que sudar, ¿verdad? ¿Qué cosa? Pues sí, porque, ay, Dios mío, fácil traerlos al mundo, pero